Hola, hola, bienvenidos al quinto episodio de Lo que mató al gato. Iba a decir otra vez, pero no tan divas. No me O sea, acostumbro. ya, ¿no? Supérelo. Ya es hora de pasar la página. Hola, Daniela. Dígalo, A Daniela. veces se me olvida que no nos pueden ver y me estaba acercando dramáticamente aquí al donde está el micrófono. Eso siempre me pasa. Y es como que, ay, ¿verdad que no me pueden ver? Como cuando uno llama por teléfono y hace así con la cabeza para decir que sí, y es como que, ay, ¿verdad que no me están viendo? A mí me pasaba en la radio, que yo así, o sea, decía tipo, no, que yo hacía como, y dejaba un espacio porque estaba haciendo la cara. Y era como que, ok, no me pueden ver, es cierto. Pero yo siento que eso a veces se puede como asumir. Ya la gente sabe. Sí, es como que, entonces uno Ajá. ya sabe qué cara está poniendo. ¿Qué la cara es? Cara de signo de gente. interrogación. Ajá, exacto, ustedes O saben eso cuál es. estaba como súper. Ahí, ¿qué va en eso? O sea, si yo hago ese espacio, ¿qué va ahí? ¿Qué cara? Sí, es que eso. Es me que eso- compré una empanada y estaba. Bueno, depende. Depende de de la- eso está más ¿ve? difícil. Depende de la Ah. entonación, la manera en la como la diga. En cambio, si yo digo, me compré una empanada. Y eso estaba que yo, mire, Pero hoy no estamos aquí para hablar de empanadas. y nos fuimos, ¿no? Nos fuimos, pero... Yo solo quería ver hasta qué punto llegaba esto. Ok, vamos a poner una marca para que sepan dónde empezamos a hablar del tema el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un caso que no tiene nada que ver con empanadas, pero es bastante entretenido y curioso. Y o sea, siento que se podría relacionar estos dos casos porque tratan como del aislamiento de unos niños y ver más o menos qué comportamientos tienen después de eso que vivieron. O sea, es que los casos son más que todo. Los estudios los hicieron para ver realmente cuál era como la manera de comportarse un ser humano sin la compañía de otros seres humanos. Pero obviamente esos experimentos son prohibidos. Solo que existen dos casos en el mundo que se asemejan mucho a estos experimentos prohibidos. Exacto, y bueno, los dos como que son son situaciones bastante diferentes, y incluso el tiempo en el que pasaron, pues, eran bastante diferentes, y sí, es básicamente eso. Como que estos experimentos obviamente no se podrían hacer como que normalmente porque estamos poniendo la vida de seres humanos en riesgo. Es ilegal. Exacto, entonces, pero como que hubo esta oportunidad para, si bien no fueron como los estudios perfectos, o sea, no fueron como los experimentos perfectos, porque a pesar de que sí fueron niños que estuvieron como aislados de cualquier tipo de interacción social, hay como variantes que hacen que no sean pues el experimento prohibido perfecto, pero se pudieron sacar muchas cosas de esos experimentos. Porque es que no fueron experimentos como tal, porque es que hace mucho tiempo varios psicólogos se estaban preguntando como de las personas, qué está de nuestra personalidad, qué es hecho por el contexto en el que crecimos y qué viene con nosotros, de nacimiento. Sí, por la misma genética. Pues. ¿Qué es en realidad lo que aprendemos o si ya tenemos algo predeterminado en nuestra biología? Exacto, pero como estaban diciendo ellas, pues es algo muy cruel de hacer y nunca lo hicieron, pero casualmente sucedieron dos casos que pudieron tomar de ejemplo para este experimento que nunca pudieron hacer, y uno de ellos es el caso de Ginny. Ginny es una niña que al nacer sus papás decidieron aislarla era como un sótano y era bastante pequeño y nada más había una pequeña ventanita donde le entraba poquita luz, porque el papá, o sea, cuando ella nació, el papá pensó que ella era como especial y sentía que el mundo le iba a hacer daño, y el daño se lo terminó haciendo fue el señor. Él la aisló a los 2 años, pero, o sea, él la amarró primero a un orinal y cuando la niña no estaba amarrada al orinal, estaba amarrada a la cuna. Y, o sea, básicamente no le daba espacio ni siquiera para caminar. Yo creo que por eso también la niña como que creció así, porque no le daba mucho para hacer. Sí, estaba como, aparte de que estaba aislada, también estaba restringida físicamente. Entonces, la comida que le daban era comida, o sea, le describen como comidas blandas, que son que sí, cereal, papillas, etcétera. No le entraba casi luz, no escuchaba casi sonidos, no escuchaba conversaciones. Lo poquito que escuchaba era también como sus papás discutiendo. Exactamente. Y pues el papá, aparte de esto, el papá también la maltrataba cuando no se comportaba como él quería, pues. Entonces, sí tuvo interacciones, pero muy limitadas.
Y las interacciones eran Exacto. abusivas. Exactamente, y la aislaron de una manera muy particular, diría yo, por lo mismo que la amarraron, pues, o sea, no es como que la dejaron ser, sino literalmente la tenían restringida, o sea, como que amarrada. Eso fue como un secuestro más bien. Sí, eso lo catalogan como eso porque, ajá, estás privando a un ser humano de todas sus necesidades, básicamente. Además a la niña nunca tampoco le dejaron como juguetes o cosas Exacto. así. Lo que más le dejaban al alcance era como estas guías de televisión y era lo que ella podía ver. Ya después de, ella estuvo, ¿cuántos años así? 11 11 años, y ya allá. cuando la niña tenía 13 años fue que la mamá logró sacarla de ahí. Y llegaron a un centro en el que se dieron cuenta de que la niña tenía como ciertos rasgos y actitudes un poco extrañas y pensaron que la niña tenía como 7 años y resulta que la niña era 13. Sí, porque era muy pequeñita para su edad y aparte obviamente el peso era... Pesaba 27 kilos. Sí, tenía infrapeso porque ese no es el peso de una niña de 13 años en absoluto. Y era muy chiquita, yo creo que también era chiquita precisamente por eso, porque por no todo. tenía... Porque no podía estirarse. Exacto. Normalmente uno crece es que sí porque se lo pasa brincando. O sea, cosas sí, así. todo eso Y puede también por la influir. alimentación. Sí, Uno Y al también estar en crece. espacios cerrados, pues no... totalmente. Es muy limitado todo. Y ella también tenía como incontinencia, o sea, ella como nunca tuvo un patrón de algo, ella tenía incontinencia, no sabía comunicarse. Y ella también, pues después de cierta edad, empezó a... ¿Cómo se llama? Como a desarrollar su parte sexual. Entonces ella no tenía como límites porque para ella no existía ningún límite, entonces ella básicamente Sí, se autoestimulaba. era libre, ajá. Se autoestimulaba así como delante de las personas, así como si nada, porque es que nadie, no tenía reglas sociales, como dicen. Entonces, en este centro la empezaron a tratar y a investigar, pues, porque ajá, es una cuestión que no Un se caso había visto bastante antes, exacto. peculiar. Entonces, eso fue como que trataron de enseñarle el lenguaje, el inglés. Trataron de hacerle entender, o sea, no hacerle entender, pero de que desarrollara las emociones, porque no lloraba, tampoco era, y, o sea, sí tenía como ciertas emociones, pero por lo menos las expresaba muy diferente a como las expresamos Normalmente nosotros, la gente pues que sí creció normalmente, por lo menos la rabia, ella decía como que no expresaba como que la rabia así como que diciendo palabras ni nada, sino que empezaba como a desesperarse, así como que no sabía qué hacer. Y lloraba en silencio. Sí, como que no sabía cómo realmente expresar esas emociones, sino simplemente hacía lo que hacía. Que quizás, puede que sí sean así las emociones sin tener algún patrón. Pues sí, también. Es Sí, verdad, porque ¿no? no fue como que algo que... O sea, Pero en ella no es nada, fue aprendido. Pero el de llorar, yo creo que sí fue algo inducido, porque cada vez que ella lloraba la regañaban y la Por hacían el hacer ruido. silencio. Entonces- Entonces ese quizás sí sea inducido. Ese Pero el de la llorar en rabia puede silencio. ser que sí sea algo Que se genere es así. nato. Es algo que me causó mucha curiosidad también fue que explican que en cierto lado del cerebro, creo que es en el derecho, se Izquierdo. desarrolla el lenguaje. El izquierdo. En el izquierdo se desarrolla el lenguaje y en ella como pasó todo totalmente diferente como a una persona normal, se desarrolló fue en el lado contrario. Entonces pues ella tampoco era capaz de hacer oraciones con una estructura como normalmente lo hacemos, sino que como que volteaba todas las palabras y decía... Como yo a veces. Como me pasa a mí. Pero es que a Liana sí se lo enseñaron. Pero es que Daniela, tú sabes que uno tiene una fallita, ¿no? Le creció del otro lado. Entonces sí, o sea, ella como que realmente nunca pudo aprender el idioma inglés como es, y jamás o sea, le dicen que ella jamás lo aprendió primero porque, por la cuestión del cerebro y porque en un momento de su vida ella le interrumpieron esos aprendizajes. Sí, porque el lenguaje se empieza a crear desde los 0 hasta los 5 años. Y como ella no tuvo absolutamente, o sea, tuvo 2 años, pero ¿qué puede aprender uno a esa edad? Obvio, e igual. Entonces Como ella para- no desarrolló su lenguaje porque esos 5 primeros años de su vida estuvo en 0, pues. Y cuando un niño está aprendiendo a hablar, generalmente están los papás ahí diciendo diga mamá, diga papá, diga tal cosa, y así con todas las palabras. Entonces, al no tener a nadie que le estuviese diciendo es como que la estuviese guiando en ese aspecto, pues obviamente ella no iba a tener Pero que sin decir. embargo, a pesar de esto, ella sí entendía cuando le hablaban a Sí. ella, e incluso las preguntas ella las entendía por la manera de la entonación de las preguntas.
Pero también, o sea, es súper raro. O sea, es como, ¿cómo entiende algo si nunca estuvo O sea, sabe cuando es una ser? pregunta, pero no sabía qué le estaban diciendo. O sea, es Yo súper siento raro. que también eso tendría que ver con las poquitas interacciones con las que pudo haber tenido contacto. Quizás escuchaba al papá preguntándole algo a la mamá, quizás escuchaba los gritos, qué sé yo, tantas cosas, porque en realidad no sabemos cómo fueron realmente sus años antes de llegar al centro. O sea, es lo que dice la mamá contra lo que realmente pasó. O sea, no sabemos. ¿Saben qué me da curiosidad? Si el papá ¿Qué? la encontró. No, Uy, no. Que, o sea, el resto de la familia de ella no se preguntaba por la niña. O sea, no sé en sus familias, pero cuando nace un bebé en mi familia es como, ay, vamos a ver. Pero es vamos que a lo que visitarlo. pasa O es que el sea, señor era demasiado cascarrabias, así que no creo que... me imagino que se alejaría de la familia. Sí, es más, a él ni siquiera le gustaba el sonido. Yo creo que ese viejo vivía en una cabaña de esas como de las películas que está rodeada de puro monte. Sí. Y me parece muy... Yo creo que... ¿Quién lo iba a ir a visitar? Pues sí. Y me parece muy curioso el hecho de que todo esto empezó porque él creía que ella tenía problemas y no quería que el mundo le fuese a hacer daño. No, es que ese señor estaba loco. O sea, el que tenía problemas era él. Y Sí. también él creía que ella iba a morir y no quería que la mamá se encariñara con la niña Qué, para luego no qué sufrir. horrible. O sea, de verdad que fue feo. El otro caso es similar a este. Es de un niño. O sea, un niño que creció aislado, pero en la selva. un ambiente diferente que fue en la selva. Es como decir Tarzán. Sí, este niñito lo apodaron pues, el niño Tarzán. Es un niño que se encontró en una selva de Francia en los años 1700, más o menos. Y pico. Y picó. Entonces, bueno, ese muchachito lo encontraron aislado en una selva en Francia. Y cuando se dieron cuenta fue que el niño actuaba como un animalito. Pues era un niño que no caminaba, primero que nada, como la gente normal, sino Igual que caminaba en Ginny. 4 patas. Ah, bueno. Ginny No. tampoco era capaz de caminar Sí. como Sí, erguida. erguido. Pero este niño sí. Tampoco, Daniel. Pero venimos a hablar de ello a nosotros, pues. No nos reflejemos. Ah, bueno. El niñito caminaba en 4 patas como un animalito. No entendía las palabras, igual que Ginny, pues como que no entendía lo que era el lenguaje, no sabía comer, pues así como comemos nosotros los humanos, entre comillas. O sea, era como, es que en esa época veían a cualquier persona que no se comportara como ellos pensaban, como salvaje, pues. Como un enfermo. Quizás Dígalo, Daniela, sin pelos en la lengua, Daniela. es que lo dijo muy fuerte. Dígalo, que no le dé asco. No, sino que el niñito comía que sí con las manos y cuestiones Claro. así, que quizás no comía cosas así como cocidas, porque que iba a comer, Obviamente. comía seguro grillos y matas, porque qué más iba a comer ese Comía raicitas y niño? eso. Exacto, entonces... Ajá. Y después que lo encontraron, a este niño lo llevaron, fue a un centro para los sordomudos. Ah, sí. Y él, o sea, él era incapaz de dormir en las camas. Él prefería dormir en el piso. Porque obviamente ya estaba adaptado a este ambiente en donde no había camas, en donde no había reglas, donde, o sea, todo era muy diferente obviamente al ambiente en el que él creció y obviamente le iba a afectar. Y cuando lo dejaban salir al patio, pues yo creo que él se entretendría que si en las hojas y eso, y estas personas de este centro lo sacaban de las hojas porque no era una conducta normal, que yo creo que está mal porque, o sea, él creció divirtiéndose así, haciendo ese tipo de cosas, porque lo tienen que encasillar a algo que... Es que es o lo no que hace. digo, o sea, era un tiempo en el que esta gente estaba primero que nada colonizando el mundo, jeje. Entonces, obviamente, si iban a ver niños, sí era como que, uy, hay que Sí, sí. reformarlo, que qué le pasa, Educarlo. es educarlo. Entonces, al niño lo intentaron enseñar de todo, a usar ropa, zapatos, peinarlo. Una de las cosas que dicen que nunca pudo en realidad hacer fue hablar. O sea, que él nunca habló, nunca se comunicó, ni siquiera diciendo palabras sin sentido, simplemente el niño no hablaba, o sea, como que no utilizaba realmente su aparato fonador. Es que yo creo también, porque el niño apareció con una cicatriz bastante grande en Ah, la sí, garganta, sí, sí. que yo creo que realmente pudo haber sido que al momento de hacerse esa Se herida hizo daño. se dañó las cuerdas vocales. Tiene sentido. Porque, ¿no? o sea, es que él no emitía ningún sonido. Ujú. Entonces también, eso seguramente también lo dijeron, bueno, porque es salvaje, entonces no sabe hablar o qué sé yo. Ujú. Pero, o sea, en ese tiempo la ciencia no estaba tan avanzada. Como para saber si como tenía las cuerdas la gente vocales se estaba matando. buenas. Ok. O por ejemplo también en el caso que a veces sucedió como con Ginny, que
llegó con un grupo de psicólogos que se dedicaron como a estudiar su caso. En cambio, ellos lo que hicieron fue como que intentar domarlo, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero es que también eran épocas súper diferentes. O sea, Exacto. Ginny fue como 200 años después. Por eso. O sea, no son casos, digamos, similares, pero obviamente no fueron tratados de la misma forma porque hay mucho tiempo de... Sí, diferencia. y según, bueno, el niño murió como al año, ¿no fue? Sí. Y nunca aprendió nada, pues, o sea, nunca aprendió como, nunca desarrolló sus habilidades de nada, pues, ni sociales, ni nada. O sea, el niño se murió como nació, básicamente. Sí, sin ropa. Sin ropa. Yo creo que, o sea, como en conclusión, una de las cosas en las que puede afectar como que el no crecer en un ambiente así es, primero, el habla. Sí, Porque total. ninguno de los dos podía hablar. Ginny porque sí estaba en contacto con humanos, pero igual no lo desarrolló de la Pero misma muy forma, poco. pero muy poco. Y también creo que el niño sí tenía un tamaño normal. Ginny sí estaba más pequeña, pero porque él creció en un ambiente abierto. Pero ninguno de los dos sabía caminar. Exacto, Podía hacerlo, pero no bien. exacto. Porque es que incluso a uno le enseñan a caminar. Ujú. O sea, no es como que uno... Eso como estaba las pensando vacas. como que Las más vacas bien... nacen y ya caminan. No es eso, sino que uno lo agarran de las manos y es un proceso. Exacto, por Eso eso estaba pensando como que más bien andaban porque... mucha gente se pregunta esa cuestión de que cómo entonces la gente caminaría si no se le enseñara a caminar. O sea, todo el mundo estaría caminando así como... ajá, entonces como que cómo se movilizarían, porque por el entorno uno juro se tiene que movilizar, entonces Ujú. cómo sería esa obligación de uno, o sea, cómo uno haría esas cosas para poder sobrevivir, no lo Yo sabemos. creo que o sea, como lo hacía él, que era así como a 4 patas. Sí, tiene sentido también. O sea, no sé si fue porque vería animales. Eso es lo que iba a decir. Como que igual tenía un referente. Que Sí. Como también, como lo que pasa con Tarzán. Tarzán Ujú. caminaba como los simios porque pues se Creció creció en ese entorno. Pero Así todo que, eso. en conclusión, el humano no es nada Sin sin más las demás humano. personas. Sí, es que cierto. Porque, exacto. o sea, los animales nacen y pueden vivir solos. Uno No, nace incluso- y si no le dan la lechecita, se muere. No, incluso los animales, porque Es que igual- realmente los animales necesitan de otros animales para sobrevivir. O sea, no digo Ujú. sino que para ellos es más instinto que para nosotros, de hecho. O sea, nosotros también necesitamos, como lo explico, no es como que ellos puedan vivir sin animales, pero nosotros podemos vivir mucho menos sin otros Nuestras humanos. probabilidades son Mucho menores. menores. Así que no lo hagan. Crezcan con más gente. No se aíslen. Bueno, este fue el episodio del día de hoy. Fueron 2 casos. Si quieren saber más de Ginny, hay un documental completo en el que cuentan como que toda la historia. Entonces, busquen. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y si les pareció interesante, compártanlo, háganos el favor, suscríbanse, denle like. Y todas esas cosas. Y si tienen algún tema al que les gustaría que habláramos o les parece interesante y les gustaría que nosotras lo leyéramos, pues déjenos en los comentarios. Pues digan, porque no somos adivinas. Y lo otro que iba a decir es que también subimos estos episodios a IGTV en nuestra cuenta de Instagram, por ahí también lo pueden ver. Y bueno, si lo están viendo en IGTV, nosotras también subimos esto a YouTube. Eso está en todos lados. Todos lados. Todos lados donde lo Todos quiera ver. datos. Adiós.